Bienvenidos una vez más, yo soy Naraida. En esta ocasión, yo sé, estuve mucho tiempo perdida. Sigo viva. Em, yo quería presentarles el libro donde estaba agarrando las leyendas. Es este de aquí. Está muy viejito, muy maltratado. De cuando yo tenía alrededor de unos 7 años, 8 años. Fue mi primer libro, fue mi introducción a este bonito mundo de las leyendas, lo paranormal, historias de ultratumba y demás. Quiero contarles en esta ocasión una leyenda corta y se denomina así. Es El Cuervo Endemoniado, versión de Teresa Valenzuela. Desconozco de qué estado es esta leyenda. Si tú lo conoces, por favor, coméntame en los comentarios para así poder buscar un poco más sobre esta leyenda, porque la he intentado buscar, pero no sé con qué otros nombres pueda aparecer. Si tú tienes otra versión, por favor, házmela saber para tener una versión un poco más larga que posiblemente podamos adaptar en algún futuro. No prometo nada porque pues sí me he estado desapareciendo mucho del canal y yo quiero volver a retomar esto y espero mucha intro y mejor comienzo. Muy bien, comencemos. Comenzamos. Los leones rugen, las ovejas balan, los elefantes barritan, las abejas zumban, los perros ladran y los cuervos grasitan. Sí, así se le llama al sonido que hacen estas aves, grasitar. Pues eso hacía noche a noche. En un puentecillo aquel pajarraco negrísimo, cuervo magnífico, muy grande y de lustroso plumaje. Los vecinos del barrio de San Pedro y San Pablo, llamado así por el colegio del mismo nombre, que ahí se encontraba en la época virreinal, estaban fastidiados de aquel animalejo que a las 12 de la noche les interrumpía el sueño con sus gritos y hasta con palabras, pues, según muchos, aquel cuervo era nada más ni nada menos que el mismísimo Lucifer. Durante el día se refugiaba en una casa abandonada, cerca de aquel puente, que apenas se mantenía en pie. Entre vigas caídas y tiliches ruinosos, pasaba las horas de la luz diurna el pajarraco, y en cuanto a la noche inundaba las calles, salía de su guarida y volaba entre las casas. Pasaba de vez en cuando en alguna ventana, cuyos dueños se asustaban y la cerraban inmediatamente los postigios con piedra y lodo. Cuentan que a ese barrio llegó a vivir una familia conformada de 3 hijos, Juan, Miguel y Santiago. Tenían entre 10 y 16 años de edad. Los muchachos, al oír al cuervo aquel y luego de saber por los vecinos las consejas que se le atribuían, decidieron librar al vecindario de aquella temible amenaza. Molestia. Cada uno, por su lado, ideó un plan. Juan, el mayor, fue el primero en poner en práctica su estrategia. Una noche, sin que sus padres se dieran cuenta, salió de su casa y llegó al puente para guardar embosado en su capa al ave.
Esta llegó muy puntual. Con las 12 campanadas que dividen al día, se posó en la baranda de aquel pequeño puente. Y como un eco repitió con sus graznidos los 12 golpes del tiempo. Juan al oírlos se impresionó, pero decidido se lanzó con rapidez su capa para atraparlo. El animal solo se dio un giro en corto vuelo y se posó de nuevo en el mismo lugar y con risa burlona dijo: ¡Jua, jua, jua! Juan, al demonio no podrás atrapar, ar, ar. El muchacho, cuando escuchó esas palabras del pico del cuervo, sintió que la sangre se escapaba de su cuerpo. Y con exagerado temor, se fue corriendo tan rápido que en menos de lo que canta un gallo, ya estaba jadeando detrás de la puerta de su habitación. A la mañana siguiente, Miguel y Santiago sabían, por la cara con que amaneció Juan, que su intento no había tenido éxito, y sonriendo socarronamente al verlo aún pálido por el susto de la noche anterior. Esa misma noche, antes de las 12, Miguel se preparaba para intentar la hazaña. Se decía a sí mismo: yo solo lo atraparé. Seré el héroe del barrio al librarlos a todos de ese animal que tanto los atemoriza. Yo soy más valiente, más listo que Juan. Todo eso pensaba mientras tejía una redecilla de hilo fuerte y ligera. Pues sí, Miguel sí era más valiente como su hermano. Pues sí, Miguel sí era más valiente que su hermano mayor. Tanto que cuando el cuervo le habló, no corrió, ni siquiera se asustó. Pensó que no era tan raro ni demoníaco que un cuervo hablara. Esos pájaros aprenden frases y las repiten, como lo hacen los loros y las guacamayas, aunque sí lo sorprendió que supiera su nombre. Miguel, si quieres atrapar al diablo, ven por él. Ven por él. Repitió estas palabras la misteriosa ave y se alejó del puente volando directo a su guarida. En la oscuridad de la casa en ruinas se perdió el cuervo. Miguel el valiente, sin arredrarse y con decisión, fue hasta la tétrica morada. Entró ahí saltando por una ventana y pisando entre los escombros que le hacían perder el equilibrio. Vio de pronto una visión fascinante. En el patio central de la casa, bajo un rayo de luna, clarísimo estaba parado el cuervo, proyectando una sombra siniestra en el piso. Avanzó el muchacho, con paso felino y sin quitarle los ojos de encima a su presa. Cuando estuvo a una distancia que creyó adecuada, lanzó la redecilla. Pero esta, en el impulso inicial, se atoró en algo que Miguel no podía ver en la oscuridad. Jaló con fuerza para librarse y entonces, con gran estrépito, se le vino encima un montón de palos viejos y fierros pesados que esquivó debido a sus buenos reflejos. De lo contrario, le hubieran hecho papilla, o cuando menos, le hubiera roto algunos huesos. Por el estrepitoso ruido, el cuervo alzó el vuelo y Miguel, chasqueado, regresó.
perdió. Regresó a su casa con disgusto. Raspones, rasguños y la ropa llena de polvo. Al día siguiente, le tocó a Juan mirar con una sonrisa burlona a su hermano el valiente, y hasta le preguntó con sorna: ¿te peleaste anoche con el gato, hermanito? Santiago, el más pequeño de los hermanos, no comentó nada. Sabía que ahora sería su turno de intentar la hazaña. Sus hermanos mayores nunca lo creían capaz de hacer algo bien. Siempre decían: tú no hagas esto o lo otro, porque estás muy chico. Esa noche el chiquillo salió de casa con miedo, pues solo un tonto no podría tenerlo. Caminar por la calle a medianoche, a enfrentar a un animalejo que decía que era el diablo, no era para menos. Muy envuelto en su capa oscura, llegó al puente y aguardó agazapado. En unos instantes, que Santiago se le hicieron horas, llegó con terso vuelo el cuervo. Las 12 campanadas sonaron acompañadas de los ríspidos gritos del avechucho maldito. A cada graznido, Santiago se estremecía y los dientes le chocaban entre sí. Él pensaba que de frío, pero era por el miedo. Por un momento cruzó la idea tentadora de irse corriendo a casa, de meterse a su cama y debajo de ella, y taparse bien los oídos para no escuchar aquel crasitar espeluznante. Cuando el cuervo terminó su desagradable concierto operístico, Santiago avanzó 2 o 3 pasos en dirección al animal. Al descubrir la presencia del niño, lo miró, ladeando su pequeña cabeza y su gran pico con movimientos cortos, y también dio unos pasos sobre el barandal pedroso. Santiago se quedó parado, como hipnotizado por la mirada del ave, y ésta hizo lo mismo, como si fuera una estatua adornada en el puentecillo. Pasaron así una veintena de segundos y ninguno de los dos contrincantes hizo algo, o eso parecía, porque Santiago, debajo de su capa, había abierto un recipiente que traía. El muchacho avanzó otros 2 pasos con gran suavidad y sin dejar de mirar al cuervo. Cuando éste se decidió a volar, Santiago rapidísimamente lanzó el contenido del recipiente que ocultaba, diciendo: si el demonio eres, vete a tu lugar, vete a los infiernos y no vuelvas más. El chubasco de agua bendita que Santiago había tomado esa tarde de la pila de una iglesia empapó al cuervo, que gritando escandalosamente voló, huyendo a su conocido refugio, dejando atrás de sí una estela de bruma y chispas rojizas. La pobre criatura también huyó empapada, pero en sudor por el trance que había sufrido. Apenas había entrado a su casa cuando se escuchó a todo el vecindario un grandísimo ruido. Todo el mundo despertó. Señoras en camisón se asomaron persignándose por las ventanas. Otras sin él también se asomaron, pero se ocultaron de inmediato al notar su impúdica apariencia. Y algunos señores ni siquiera se levantaron de sus mullidas camas y mandaron a sus criados a enterarse a la calle de lo sucedido. La casa maldita, guarida del cuervo,
se había desplomado por completo. Una nube de polvo flotaba espesa sobre la ruina espantosa. Y como si descansara de una condena, la calle entera, junto con su puente, pareció exhalar un suspiro de alivio. A la mañana siguiente, Juan y Miguel, con sonrisas de complicidad, dieron palmaditas en la espalda a su hermano menor. Sentían orgullo y admiración por él. Había logrado lo que ellos intentaron sin éxito. Desde entonces, ya no le hicieron burlas y le consultaban para hacer cosas, pues se había convencido de que su fuerza y valentía, con la inteligencia de Santiago, mejores resultados daría. Y también, desde entonces aquel cuervo infernal ya no volvió a despertar con espanto a nadie en ese barrio, y de su presencia solo quedó el recuerdo que hizo que la calle se llamara el Puente del Cuervo. Y dime qué te pareció esta leyenda. ¿Conoces otra versión? Si la conoces, ponmela en comentarios para ver si puedo localizar de dónde es esta leyenda. La verdad sí me interesa, y más saber si todavía existe ese lugar. Por favor, coméntalo. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor, date una vuelta por el canal. Puede que algo te guste de ahí, puede que alguna sugerencia me puedas dar. Así que muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Darle like si te gustó, comenta, suscríbete si es que este contenido te gusta, contenido de leyendas de aquí de México. Espero poder seguir trayendo más, porque la verdad, México tiene muchísimas leyendas que valen la pena escuchar. Muchísimas gracias.